Entonces, bueno, les doy ahora formalmente la bienvenida a la presentación de este mes con el profesor Miguel Gutiérrez. El profesor Miguel Gutiérrez es doctor de la Universidad de Porto, en Portugal, y actualmente también es académico de la Universidad Andrés Bello y director de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Andrés Bello. También integrante de la red de investigadores en robótica que estamos conformando. Y también preside el capítulo técnico de IEEE Communication Society de IEEE Chile Centro. Le doy la bienvenida al profesor Miguel Gutiérrez y se puede entonces compartir su presentación. Muchas gracias, mucho gusto a los asistentes de la red y también gracias a los estudiantes que se conectaron, a Jorge, a Javier. Me gustaría compartir la pantalla. ¿Ya tengo permiso? Sí. Estoy revisando acá. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí, sí. Perfecto. Listo. Entonces, la charla del día de hoy está denominada Wi-Fi para vehículos autónomos de superficie. Seleccioné aquí desafíos para la conectividad, seleccioné aquí material de varias conferencias, particularmente pensando en la red y en la gente del área de robótica. Una de las líneas que me gustaría fortalecer como en relación a esta red es justamente las comunicaciones inalámbricas para robots. Me parece que es un nicho que está poco explorado y que justamente tiene impacto en el rendimiento de los vehículos autónomos, de los robots. Y bueno, esta charla tiene que ver con vehículos autónomos de superficie marina, vehículos autónomos. ¿Por qué? Porque son van a ver que es un tipo de submarino especial que es capaz también de viajar a la superficie. Gracias por la presentación, o sea, gracias por la introducción que me dio Miguel. Les voy a contar un poco más de mí, de mi experiencia y también de la relación que tiene esto con esta charla. Como dijo Miguel, soy doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Porto y también soy magíster en Ciencias de la Ingeniería de Telecomunicaciones por el Politécnico de Torino en Italia e ingeniero civil electrónico de la Universidad Católica de Valparaíso. También sigo siendo parte del Centro de Investigación en Sistemas Embebidos y de Tiempo Real, em, denominado SISTER, que está alojado en la Universidad de Porto y en el Instituto Superior de Ingeniería de Porto. Mantengo colaboraciones con ellos, en particular estamos terminando la colaboración en algunos proyectos europeos, entre los que se destaca INSECT, que es un proyecto justamente que tiene que ver con vehículos autónomos, en este caso de superficie, en este caso son Platoon, son vehículos terrestres, en los cuales también hemos estudiado modelos de propagación, que tiene que ver un poco con lo que voy a hablar hoy, pero a nivel teórico. También he participado en proyectos nacionales en Portugal, en Aquamon, he estado como profesor visitante en INRIA, en París, en Francia, donde hay un equipo que está trabajando también en robótica, particularmente con un proyecto europeo del tipo Horizon, denominado OpenSwarm. Para esta charla lo que tengo es un resumen, ¿cierto?, de publicaciones que fueron en el contexto de dos proyectos. Uno era Aquamon, el que está mencionado acá, que tiene que ver con el monitoreo de entornos acuáticos con redes de sensores inalámbricas, en donde ahí aparecieron las primeras luces del trabajo que luego se hizo para vehículos de superficie, y otro proyecto europeo denominado Marine Robots, European Marine Robots, en donde estos resultados fueron aplicados. Bueno, también esta charla está sponsorizada técnicamente por el capítulo chileno de Comsec, que presido desde este año.
Aquí está la lista de publicaciones seleccionadas para esta charla. Voy a partir con el modelado de caracterización, que va a tener que ver con, un poco con las bases de lo que viene después. La segunda parte tiene que ver con soluciones de posicionamiento de vehículos y de diseño de altura para mejorar los enlaces inalámbricos, particularmente de Wi-Fi. Y por último voy a presentar resultados más recientes que fueron presentados el año pasado en un workshop relevante en la conferencia Movicom, que es importante en nuestra área, y en donde hemos estado trabajando en otros aspectos que todavía no han sido modelados. Por lo tanto, esos resultados son más bien de evaluación experimental. Entonces partamos con los temas más técnicos. El contexto, ¿cierto? ¿Cómo nació esta investigación? Partió con la necesidad de entender cómo funcionan las comunicaciones inalámbricas en entornos acuáticos. Particularmente Wi-Fi es una tecnología que se usa en entornos terrestres, en entornos domésticos, y que se usa en entornos acuáticos sin considerar que fue diseñada para otros propósitos. El proyecto Aquamon fue el primer proyecto en el que consideramos el uso de estos de redes de sensores en donde podrían haber sensores que necesitaban una ancho de banda mayor, por ejemplo Wi-Fi, pero también consideró otro tipo de sensores como LoRa, de sensores de comunicaciones para sensores basadas en otras comunicaciones, en otros protocolos de comunicación, perdón, como LoRa. ¿En qué se caracteriza este tipo de investigación? En que anteriormente, digamos, la comunicación inalámbrica para entornos acuáticos, digamos, había sido muy explorada, pero en enlaces inalámbricos de mayor alcance, mayor a 1 kilómetro. Cuando aparece esto de IoT y la oportunidad de monitorizar entornos acuáticos, tanto los enlaces pasan a ser de corto a mediano alcance, estamos hablando de 100 metros, 200 metros, hasta no más allá de 1 kilómetro, en donde las alturas de antena también son bajas. En la costa, por ejemplo, aquí se ve un operador en una red, en una instalación que no tiene más de 3 metros, 3, 4 metros puede ser. Y además de eso, nodos que pueden estar flotando o pueden estar en los muelles, por ejemplo, y que también tienen baja altura, que las consideramos muy bajas, que pueden ser incluso menores a 1 metro. Todo esto desafía, digamos, el entendimiento de las comunicaciones inalámbricas, sobre todo basadas en Wi-Fi, que se conoce mucho, pero porque estamos hablando de un escenario nuevo. Además, los entornos acuáticos, además de tener la superficie del agua, que es una superficie, es un conductor eléctrico, además tenemos olas, podemos tener obstáculos, tenemos las mareas, que son muchas veces ignoradas, en donde tenemos fenómenos también de reflujo e inundación, que lleva a la aparición de otros fenómenos aún más ignorados, como las zonas intermareales, que quiere decir que puede haber una zona con agua, que en la mañana está con agua y en la tarde se seca. Y todo esto presenta desafíos para la conectividad, y particularmente desafíos para la conectividad de nodos IoT. Entonces aquí es donde aparecen los nodos IoT, entonces aparecen las redes de sensores, que también es un tema importante en la automatización, y me imagino que también para el grupo de robótica, pero particularmente para esta charla aparecen los vehículos de superficie. Es decir, vehículos de superficie que pueden ser, por ejemplo, aquellos utilizados para misiones de medición de batimetría, es decir, de la profundidad de una zona costera, por ejemplo, misiones de rescate, y hay distintas aplicaciones. En particular, para esta charla, consideramos aplicaciones, ciertos casos de uso en donde estos vehículos, particularmente el vehículo que utilizamos en los estudios experimentales, se denomina LAV, de Light Autonomous Underwater Vehicle. Es un vehículo autónomo submarino, pero que también puede operar en superficie, como lo pueden ver, esta es en la foto acá. Y que justamente puede, por ejemplo, tomar datos de la superficie, o sea, de la superficie, o puede dar datos submarinos, luego se acerca a la superficie para transmitir estos datos, por ejemplo, a un access point, y este es justamente el caso de estudio.
Y los desafíos claramente son que tienen que ver con la conectividad. Estamos hablando de que este vehículo utiliza Wi-Fi, es un vehículo que no solamente se utiliza para fines científicos, sino que también se vende, se puede utilizar para aplicaciones comerciales, y tiene una antena que no supera los 17 centímetros. Estamos hablando de antenas muy, muy bajas, que desafían justamente el entendimiento de las comunicaciones inalámbricas en estos entornos. Y eso es lo que este es el tema principal de esta charla. ¿Cómo entonces nosotros comenzamos a estudiar esto? Partió en los inicios de mi doctorado en el 2019, en donde teníamos la intuición de utilizar un modelo de propagación, que se denomina el modelo de propagación de 2 rayos. Presentamos trabajos teóricos y luego una evaluación experimental bastante simple, pero que son muy importantes porque definen la base de lo que luego hicimos y lo que seguimos trabajando todavía. ¿En qué consiste este modelo de 2 rayos para la gente que no es del área de comunicación? El modelo de rayo consiste en modelar la señal recibida entre dos nodos terminales, uno que actúa como transmisor y otro como receptor, y modelar la señal recibida en el receptor. En general, la señal recibida es modelada con, pueden ser modelos de propagación tanto estocásticos como determinísticos. El modelo de 2 rayos es un modelo determinístico que intenta predecir la señal en el receptor cuando la influencia, ¿cierto?, de los múltiples rayos. Imaginen, estos son ondas electromagnéticas, ¿cierto?, que viajan y que reflejan en muchas superficies, pero cuando todo se reduce a una simplificación en donde aquellos rayos dominantes en las ondas electromagnéticas dominantes son aquellas del rayo de línea de visión directa y el rayo reflejado. ¿Por qué este rayo reflejado? Porque justamente la superficie acuática es diferente a la superficie terrestre, tiene un coeficiente de reflexión elevado, ¿cierto? Entonces se partió de la hipótesis en que este modelo funcionaría. ¿Cuál fue el desafío en ese momento? El desafío fue que habían publicaciones que indicaban lo contrario, es decir, que a cortos y medianos alcances era complejo observar este fenómeno de 2 rayos, y que por lo tanto no existían modelos que pudieran validarlo de manera empírica. ¿Por qué era importante entender si esto aplicaba o no? Porque había otra característica que había sido ignorada, que depende mucho del nivel del agua, que era el impacto de las mareas. Muchas veces los enlaces de comunicación inalámbrica en estos entornos entonces son diseñados pensando de que mientras más alto se ponga, por ejemplo, la antena, es mejor. Esto tiene sentido porque muchas veces trabaja en la zona de potencia recibida que se llama más allá del punto de quiebre. Si ven la gráfica que está acá, en el eje Y tenemos la potencia recibida, en el eje X tenemos la distancia. Entonces muchas veces los estudios anteriores se habían enfocado en esta zona de acá, en donde justamente las antenas de mayor altura son las que tienen mejor performance. Y muchas veces las diferencias entre una altura y otra eran mínimas, particularmente porque las alturas también eran muy grandes. O sea, a diferencia del gráfico que ustedes están viendo acá, podían ser, por ejemplo, distancias kilométricas, en donde las alturas de antenas eran de 20, 30 metros. Entonces, esto plantea un desafío bastante simple desde el punto de vista conceptual, el entendimiento, en donde la pregunta era, ¿qué pasa por ejemplo, en el caso de Wi-Fi, que utiliza un Wi-Fi estándar, que utiliza frecuencias de 2.4 GHz, en donde podemos tener un escenario de que las distancias puedan ser de 10 a 100 metros, de 10 a 1000 metros, justamente los escenarios que estudiamos, y donde podemos tener un cambio en el nivel del agua de 1 metro. O sea, un escenario bastante común, y nos dimos cuenta que teóricamente podían existir diferencias sustanciales en la señal recibida a distintas distancias.
Las observaciones principales, teóricas, ¿es cierto? Esto fue como el estudio inicial, insisto, eran que observamos una gran cantidad de desvanecimientos profundos, que se llaman estos deep fading en inglés, que eso es lo que se ven acá, que también se denominan nulos, en la primera zona. Y que estos nulos eran más para las alturas que eran más altas. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un enlace en donde podemos tener alturas de 2 o de 3 metros sobre la superficie. Y, por ejemplo, en este caso, la antena de 3 metros sobre la superficie tiene más nulos que la de 2 metros sobre la superficie. Y también algo que es conocido, ¿cierto? Que se observa que a determinada distancia, ¿cierto? Distintas alturas pueden tener un comportamiento complementario, que es lo que se denomina space diversity. Además, también observamos que a una determinada distancia, ¿cierto? Nosotros podemos asumir que existía un nulo, pero un cambio en la superficie, es decir, estamos hablando de antenas que estaban estáticas, solamente cambió la superficie, el nivel del agua, pueden tener desplazamientos de cientos de metros, justamente en lo que se denomina el punto de quiebre, el breakpoint distance, que es la distancia en la cual nosotros podemos asumir que todo cae de manera monotónica decreciente. Entonces estas fueron las observaciones fueron validadas inicialmente con un experimento bastante sencillo. Dijimos, bueno, entonces si esto aplica, vamos a usar Wi-Fi, vamos a un lago y veamos, ¿cierto?, si una variación de altura de 1 metro puede tener o no un impacto. Esto fue publicado en una conferencia de la Vehicular Technology Communications Society en el año 2020. Y en este estudio nosotros observamos, ¿cierto?, algunas de las cosas que había estado comentando anteriormente. Entonces, acá lo que tenemos es el mismo gráfico anterior. La diferencia es que en vez de tener la potencia recibida, tenemos el Received Signal Strength Indicator, que es un valor cuantizado, que es un valor que está dado por un dispositivo Wi-Fi comercial. Por lo tanto, es un indicador. Y tenemos acá un box plot que nos ofrece la distribución de las muestras, de las mediciones, perdón. Y abajo, en línea punteada, tenemos el modelo de 2 rayos. ¿Qué se puede como concluir de estas observaciones más experimentales? Que en este caso, por ejemplo, el RCCI, el valor medido de las alturas de antenas que fueron más bajas, en este caso fue 1,45 m, es decir, tanto el transmisor como el receptor estaban a 1,45 m de la superficie del agua, tuvieron en promedio mejor altura, ¿cierto? Mejor señal que la situación en donde la antena estaba en la punta, pero a 2,45 metros, o sea, la diferencia de un metro. Y esto justamente plantea que, o sea, lo que nosotros concluimos es que si bien no hay una relación así clara, o sea, entre el modelo de 2 rayos y los resultados, es que justamente el modelo de rayos puede explicar el fenómeno de reflexión del agua en el impacto de las señales. Y esto es un resultado, digamos, interesante porque contradice, ¿cierto?, la expectativa de que es muy común, que es decir, mientras más alta la antena, mejor. Entonces, en este caso, particularmente en los casos en donde se opera con robots, esto también puede tener aplicación en robots terrestres. Es importante tener en cuenta este tipo de resultados. Las mediciones solamente llegan hasta 165 metros, entonces pudimos, digamos, ver levemente que la relación se invierte más allá. Y por otro lado, si bien los resultados son interesantes desde mi punto de vista, la diferencia de señales muy pequeñas, o sea, son 5 decibeles, aun cuando hay estudios en donde 5 decibeles son muy importantes y de hecho se hacen
digamos, diseño de antenas especiales, por ejemplo, solamente para mejorar 5 decibeles. Los resultados luego son más interesantes, entonces esto era importante porque establece un punto de inicio para la investigación que viene. Nosotros después utilizamos estas ideas para ofrecer diseños de altura que podían ser convenientes para mejorar la señal y a la vez, o sea, posicionamiento, es decir, donde a nivel de distancia podemos ubicar nodos para tener una mejor señal. Básicamente aprovechamos, ¿cierto?, teóricamente la idea del modelo de 2 rayos para guiar el diseño y mejorar la calidad del enlace, no solamente aquí es donde parte, no solamente para nodos estáticos, sino también puede ser para nodos móviles o para nodos flotantes que están estáticos pero que se mueven con las mareas. Y el primer trabajo que ofrecimos se publicó en una conferencia del área marítima que se llama IEEE Oceans, y ahí ofrecimos un método de optimización para minimizar las pérdidas cuando existe conocimiento de las mareas. Entonces, aquí nuevamente el resultado fue que que en promedio una altura de antena, por ejemplo, más baja, puede tener rendimientos que son similares a alturas de antena más altas. Aquí el gráfico es diferente al anterior. Aquí en el eje Y tenemos las pérdidas de trayectoria, es decir, es como es el inverso de la señal, la potencia de señal recibida. Y en el eje X tenemos la altura de antena. Entonces, comparamos nuestra solución de optimización con lo que hasta ese momento era lo más conocido, que era lo que aparece en los libros, que es la diversidad espacial, en donde se dice, bueno, si tenemos mareas, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer algo bastante simple, que es utilizar 2 antenas, una en lo más alto posible, ¿cierto?, y otra separada en una regla basada en la longitud de onda. Que justamente acá la antena de lo más alto posible viene siendo 4 metros, que está denominada acá H1 con la estrella negra, y la otra antena es que está separada a una distancia conveniente, que es H2, y digamos, eso era el estado del arte hasta ese momento. Entonces tener 2 antenas de antena, una de 4 metros y otra de 3.64, nos podía ofrecer, digamos, la mejor performance desde el punto de vista de las pérdidas de trayectoria. Y ahí fue cuando nosotros, digamos, básicamente decimos que esto es cierto, pero depende de la información de las mareas. Si nosotros tenemos información de las mareas, nosotros podemos guiar un diseño en donde podamos utilizar alturas de antena más bajas para obtener o mejores resultados, incluso o similares, pero con antenas significativamente más bajas, lo cual no es solamente una solución más económica, sino que puede ser una solución más robusta, por ejemplo, justamente para robots, para vehículos, en donde una altura de antena más baja es más robusta frente a fenómenos como el viento, es más fácil de instalar, etc. Insisto que estos fueron resultados teóricos, ¿cierto?, inicialmente. Luego hicimos el problema de optimización de manera análoga. En vez de optimizar la altura de antena, optimizamos la distancia. Y la distancia optimizamos nodos de superficie estacionarios, como boyas, por ejemplo, o como un vehículo, una plataforma, una boya, una plataforma. Y teóricamente, ¿cierto?, las ganancias fueron de hasta 20 decibeles. Y ahí es cuando vienen los resultados más interesantes, que es cuando trabajamos con nodos móviles, con nodos dinámicos, justamente con el foco de esta charla, que son los vehículos autónomos de superficie. Estos vehículos fueron, digamos, como había dicho, facilitados por el proyecto europeo de Marine Robots, y hicimos pruebas, ¿cierto?, en distancias que eran de interés, ¿cierto?, justamente en la zona costera. Esto es un muelle en un puerto, en los puertos más importantes de Portugal, y trabajamos en un día donde las condiciones estaban relativamente calmas en términos del movimiento del agua.
Y aquí, digamos, los resultados fueron buenos desde el punto de vista del modelado. Ustedes pueden observar acá en el gráfico de la parte superior los datos experimentales y en la parte inferior los datos teóricos, es decir, el modelo de 2 rayos. Entonces, el modelo de 2 rayos, nosotros observamos que para las condiciones de operación de estos vehículos que estábamos estudiando, para el caso de estudio, teníamos zonas en donde existían grandes pérdidas y niveles de señal con diferencias de hasta 40 decibeles, que es mucho para este tipo de operación. Y justamente esto es interesante porque contradice, ¿cierto?, también, digamos, el entendimiento general, que es decir, incluso de los operadores con los que estábamos trabajando, que es decir, acerca el vehículo lo más que puedas al muelle, porque vas a tener mejor rendimiento. Entonces, aquí justamente el modelo de rayos para estas condiciones de altura y distancia dice lo contrario, dice que en la zona de 0 a 40 metros nosotros tenemos un comportamiento que es bastante dinámico, es un transiente, en donde podemos tener diferencias de hasta 40 decibeles en el nivel de señal, y por lo tanto lo más conveniente sería una zona más alejada, en este caso entre los 40 y los 60 metros, en donde tenemos un comportamiento que es más estacionario y con una señal que es superior, digamos, en media, en unos 20 decibeles. Si bien hay cosas que son obviamente asociadas al modelo de rayos, es claro también que existe una diferencia en cuanto al modelado y a los resultados experimentales. Entonces esto también abre las puertas a mejorar el modelado y a estudios en los que los que seguimos trabajando. Y bueno, aquí en otras charlas yo he enfocado estos resultados más a redes de sensores, que es otra de las líneas que tengo, ¿cierto? Y hay otros estudios donde tenemos resultados en donde se ve claramente el impacto de las mareas. Incluso aquí en este experimento hay algo que no estoy mostrando acá, pero en donde se ve un impacto a nivel de centímetros. Estos experimentos fueron realizados cuando, digamos, obviamente había un movimiento de mareas que era para nosotros imperceptible, pero que a la larga fue de 30 centímetros en el transcurso de las mediciones. Y esos 30 centímetros se observan también en la diferencia entre las mediciones, en el inicio de las mediciones y al final de las mediciones. Eso, digamos, para los que estén interesados en esos temas, ¿cierto? Me pueden contactar. Pero aquí me enfoqué a continuar el tema de los vehículos de superficie con Wi-Fi de corto alcance, y que justamente es una de las publicaciones más recientes, que es del diciembre del año pasado, y en la que seguimos trabajando actualmente, y tiene que ver con la caracterización experimental ya a mayor detalle justamente del canal Wi-Fi para vehículos y la costa, vehículos y muelles. Vuelvo a recordar que las condiciones de operación para los experimentos fueron cerca de la costa, cercano a los cientos de metros. El interés ahora fue estudiar la movilidad del vehículo, la especificidad del vehículo, por ejemplo, estas alturas a nivel de centímetro, y en este caso a nivel experimental, agregamos otra variable de interés, por ejemplo, la dirección de viaje, si el vehículo iba de ida o de vuelta, lo cual tiene un impacto en la alineación de las antenas, es decir, notar que estamos utilizando antenas que se denominan polarizadas verticalmente, son antenas comunes, son antenas omnidireccionales, y por lo tanto la alineación es relevante. Y también agregamos no solamente el modo de operación autónomo, sino que también manual, porque estos vehículos tienen dificultad de ser operados de manera autónoma muy cerca del muelle, porque son muy costosos
y por lo tanto generalmente se operan de manera manual, por control remoto, hasta alejarse a la zona justamente que es la que de interés, sobre los 20 metros, para ser operados de manera autónoma, es decir, con trayectorias que han sido cargadas. Y por supuesto, el impacto de las alturas de antenas también es otra de las características de estudio. Yendo más en detalle, aquí tenemos las dos condiciones de operación que fueron estudiadas. Una que aquí se denomina DMU, es la altura de antena por sobre los 3 metros del nivel del agua, y otras alturas de antena que es la condición de operación más natural de este vehículo. Esto que está acá es el access point, se denomina manta y tiene una antena que justamente es la que carga a los operadores cuando se necesitan comunicarse con estos vehículos, y que iba desde los 40 centímetros, que es justamente el nivel del muelle, medio metro sobre el nivel del agua. Y bueno, algo que ya había mencionado, pero que insisto que es muy relevante: estamos hablando de vehículos que tienen una antena por sobre el nivel del agua. O sea, imagínense que este tipo de variaciones pueden ser importantes, de 17 centímetros, y que esto está muy cercano a la longitud de onda de Wi-Fi a los 2.4 GHz, que es 12.5 centímetros. O sea, honestamente, cuando nosotros partimos de este tipo de experimentos, no teníamos mucha confianza en que íbamos a ver estas tendencias tan similares midiendo RSSI, que es generalmente considerado un valor bastante impreciso, y que por lo tanto justamente no se utiliza necesariamente para el modelado de canal, pero sí es una métrica más realista desde el punto de vista de las aplicaciones, porque justamente lo que importa a la hora del rendimiento de las aplicaciones, justamente es el RSI el relevante. Esto es para describir un poco más los experimentos, para que tenga más información al respecto. Lo que se hizo fueron 15 misiones de ida y vuelta, donde se definieron puntos, ¿cierto?, en donde el vehículo tenía que llegar y tenía que volver. Y lo que ven acá abajo es la parte manual, es cuando el operador estuvo tratando de estabilizar el vehículo para poder partir con la misión autónoma. Aquí está el resumen de las distancias para los dos experimentos, una con el punto de acceso y el otro con el DMU a nivel de la distancia, ¿cierto? Cómo fue percibida. Y se ve que hay poca diferencia en términos de cómo cada uno de ellos percibía las distancias. Estas distancias fueron estimadas a través del uso de dispositivos GPS. Las condiciones de operación fueron predominantemente en línea de visión, y donde en realidad la ondulación del agua o otros, digamos, objetos que podían obstruir el enlace fueron nulos o mínimos. La generación del tráfico fue constante, pero no fue controlada por el vehículo. El vehículo tiene un sistema de transmisión, de generación de tráfico que digamos, no lo podemos controlar porque es propietario. Y para entender lo que estaba pasando, hicimos un gráfico de recepción de los tiempos de interrecepción de paquetes, es decir, para saber cuánto era la diferencia entre un paquete y otro, y eso fue menor a los 10 milisegundos en el 90% de los casos, lo que consideramos bueno para este tipo de caracterización. Y la mayoría de las tramas que se enviaron eran menores a 200 bytes, que era justamente para el tipo de aplicación de emisiones que se utiliza este vehículo. Dentro de los datos también se observaron 3 direcciones principales de navegación, justamente a los 0 grados, a los 90 y cercano a los menos 90, que es cuando el vehículo, digamos, va hacia el punto
de destino y vuelve. Y justamente eso van a ver que es uno de los temas relevantes de este estudio experimental. Otros datos que son también relevantes fueron el nivel del agua. Aquí tienen los dos experimentos, el experimento con el experimento con el access point, con el access point que vimos anteriormente, lo vamos a volver a mostrar acá, con la antena, ¿cierto?, que estamos usando, y y la otra con nuestro sistema propio que le denominamos DMU, que es para medir a diferentes alturas. Y aquí se observa que estamos trabajando con alturas con respecto al nivel del agua sobre los 8 metros y sobre los 5 metros para el caso del access point. Lo que vemos aquí es la diferencia en el tiempo, o sea, cómo esto evolucionó, y justamente es para entender el impacto de la marea. Cómo la marea, ¿cierto? La medición del nivel del agua se fue modificando. La medición del nivel del agua fue realizada de manera manual, eh, con, con, con una, digamos, con un instrumento de medición básico, pero suficiente para estos propósitos, para identificar el cambio a nivel de centímetro. Aquí tenemos los resultados que son similares a los que a los que habíamos visto, resultados que son desagregados, pero en donde se ve claramente la diferencia entre los experimentos. Se ve claramente la diferencia entre los nulos. Aquí no existe modelado, por lo tanto todavía no tenemos información de cómo esto hizo el match respecto a lo que a nosotros nos interesa. Estos resultados son interesantes porque además de agregar el fenómeno del modelo 2 rayos, también ofrece información de que, por ejemplo, en este caso, la señal era mejor cuando el vehículo volvía que cuando se acercaba al punto final, lo que tiene relación también con la posición, con lo que se denomina el tilt de las antenas. Por último, o sea, cuando nosotros ponemos todo esto en perspectiva con resultados de potencia de señal, de distancia, de velocidad, en lo que aquí se denomina el course over ground, que es más bien el ángulo con la dirección en que está viajando el vehículo, se observa claramente que además de los nulos que son explicados por la reflexión del agua del modelo de rayos, tenemos también pérdida de señal justamente cuando el vehículo vuelve, es decir, cuando el vehículo hace el giro, lo cual también es una información importante. Estamos hablando de vehículos móviles, de robots, de vehículos autónomos, en donde se podría controlar, por ejemplo, que los vehículos no transmitan, dado que sabemos que en el giro existen problemas de recepción de señal. Aquí está la distancia, es decir, por ejemplo, acá se ve desde los 0 a los 100 metros, o cuando se llegaba a los 100 metros teníamos nulos que no son explicados por el modelo de rayos. También tenemos información del punto de reflexión. El modelo de rayos tiene 2 rayos, y el rayo reflejado no necesariamente siempre refleja en la superficie del agua. Eso es un cálculo geométrico que aquí está hecho, y se ve que el punto de reflexión estuvo, ¿cierto?, en algunas situaciones muy cercano al vehículo. Por lo tanto, se asume que además la reflexión fue en el vehículo, y eso también se podría modelar con un coeficiente de reflexión diferente. Este vehículo también es un vehículo que tiene una superficie metálica, por lo tanto también es conductora, y podría tener, digamos, resultados similares desde el punto de vista del impacto asociado al modelo de rayos. Eso es más o menos lo que ya había dicho. A nivel, digamos, más de métricas que son muchas veces de interés para las aplicaciones, como la tasa media de transferencia de datos, pudimos ver una relación directa. Aquí se ve que a nivel de la distancia, justamente donde se observan nulos y donde se observan los problemas de nulos asociados al giro del vehículo, hay una reducción significativa
de la tasa de transferencia, desde los 60 megabits por segundo a los 40 en este caso. Lo cual también representa una oportunidad interesante desde el punto de vista de modelado, no solamente a nivel de la señal recibida, sino que también a nivel de las tasas de transferencia de datos, que es justamente otro de los temas que hemos continuado trabajando hasta ahora y que esperamos publicar pronto en los eventos que vienen o en revistas también de corriente principal. Eso es lo que había preparado para este grupo de interés. Particularmente puedo decir que nuestros estudios son de rendimiento de enlaces de vehículo a costa, bajo condiciones de operación realistas, que hemos observado que la movilidad del vehículo es relevante, lo cual se puede evitar si uno, digamos, hace un buen diseño o controla las condiciones de operación del vehículo, y observamos, digamos, situaciones que pueden perjudicar el nivel de señal más allá de los 20 decibeles, que es considerado una suma, digamos, importante. Lo que estamos trabajando, ¿cierto?, es la caracterización del patrón de radiación. Estamos trabajando en la caracterización del canal, en otro tipo de situaciones, el impacto en otro tipo de métricas, como por ejemplo la latencia, y también lo que no está aquí, pero hay un estudiante acá presente, que es en el trabajo de los estudios de propagación para otro tipo de frecuencias, ¿no? Pueden ser las frecuencias milimétricas, por ejemplo. Entonces, creemos que esto es un tema que está recién surgiendo, una preocupación interesante que puede tener impacto tanto en la comunidad de comunicaciones como en la comunidad de robótica, que son en donde ustedes, digamos, tienen más trabajo. Eso, muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus consultas. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a dar paso, vamos a dar unos minutos para posibles preguntas que puedan tener algunos de los participantes, pero vamos a dejar las preguntas fuera de la grabación, así que voy a detener la grabación Perfecto. para pasar entonces a la